Señora Presidenta Ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Construcción, Sandra Forero, su hijo Martín, señor Presidente de la Junta Directiva de Camacol, Sergio Marín y sus apreciados integrantes, señoras y señores ministros, ministras, director de Planeación, apreciado gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, y alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, señores senadores que nos acompañan el día de hoy, Ángel Custodio Cabrera y Bernabé Celis, señores representantes, Rafael Palau y Silvio Carrasquilla, apreciados alcaldes que también hoy nos acompañan, señores presidentes y representantes de las empresas del sector de la construcción, invitados especiales, señor secretario general de la Federación Interamericana de la Construcción, Ricardo Plat, un saludo muy especial, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores, mi hijo Esteban. Una cosa es el fin del conflicto, el que negociamos en La Habana y esperamos conseguir muy pronto. Y otra cosa muy diferente es construir paz. Lo segundo no depende exclusivamente de la capacidad de negociar del gobierno o de la voluntad de la guerrilla. Construir paz es una tarea de todos los colombianos y de todos los sectores. Podemos y debemos construir paz desde diferentes esferas personales, como padres, como hermanos, como hijos. También podemos aportar nuestro granito de arena cuando convivimos en sociedad, a diario, y no de vez en cuando, porque la paz debe ser una manera de vivir, ya sea como vecinos, como compañeros de oficina, como transeúntes, como usuarios del transporte público, como conductores, o en actos tan sencillos, tan cotidianos como respetar una fila. Y por supuesto, debemos aportar a la paz desde nuestros ámbitos laborales, como trabajadores en general, siendo productivos y transparentes, como políticos, liderando el progreso de nuestras comunidades a nivel nacional, pero sobre todo local. Y también como empresarios, utilizando ese talento innato de los emprendedores para orientar grandes transformaciones desde el sector privado. Y ustedes, los constructores, son un claro ejemplo de cómo desde ahora estamos edificando un país en paz, trabajando en equipo los empresarios de la construcción, el sector financiero y el sector público. Sé que ya han hablado ampliamente del desempeño del sector de la construcción. Por eso quiero hacer énfasis en algunos resultados globales que ilustran ese país que hemos venido construyendo con ustedes. Juntos, ustedes y nosotros, por ejemplo, emprendimos algo que en su momento era un sueño irrealizable, la obra de 100.000 viviendas gratis para los colombianos más pobres y vulnerables. Juntos hemos logrado que 5 millones de personas tengan acceso por primera vez a agua potable y que 5.200.000 personas cuenten por primera vez con alcantarillado. Eso guarda una muy estrecha relación con los logros sin precedentes que hemos tenido en materia de superación de la pobreza, la que hemos llamado la pobreza multidimensional, que es un indicador más exigente que la pobreza que se mide por ingresos, porque evalúa la calidad de vida de las personas, cómo viven, si tienen acceso a la educación, si tienen acceso a la salud, si tienen acceso a una vivienda, entre otros muchos aspectos. Y no solo trabajamos en soluciones de vivienda para los más pobres, junto a ustedes estamos implementando una política dirigida a varios grupos poblacionales, dependiendo de su nivel de ingreso o de su capacidad de ahorro, por ejemplo. En total son
1.200.000 viviendas las que hemos construido o empezado a construir, lo que a su vez ha contribuido a la generación de empleo. 3 de cada 10 puestos de trabajo creados en los últimos 5 años corresponden al sector de la construcción. 3 de cada 10. Pero no solo eso, juntos también estamos ejecutando un programa tan importante como el de la infraestructura educativa. Más de 30.000 nuevas aulas para darles a nuestros niños y a nuestros jóvenes la educación que merecen, en instalaciones óptimas de escuelas y colegios oficiales con jornada única. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con la paz? Tiene todo que ver, todo. Porque estamos hablando de oportunidades, de nuevas oportunidades que les dan a los colombianos motivos para vivir en paz. Si una familia pobre o de clase media duerme bajo un techo digno y además propio, tiene más razones para progresar, tiene un patrimonio que proteger y un motivo adicional para trabajar con más esmero. Si al interior de una familia sus integrantes cuentan con empleo digno y formal, estamos hablando de ciudadanos que contribuyen a la productividad, que ocupan su tiempo en construir país. Pero además, si garantizamos que los niños y los jóvenes de esos hogares tengan educación de calidad, de 8 horas, en aulas apropiadas, como las 30.000 adicionales que estamos construyendo, estamos hablando de una generación que invertirá más tiempo en educarse mejor, en formarse para vivir en paz, en vez de salir temprano de clases y ser vulnerables a problemas como la droga o las pandillas. Sin duda, la falta de oportunidades como estas ha sido caldo de cultivo de un conflicto que hemos sufrido por décadas. El que nada tiene, nada pierde. Y por eso una familia sin techo o sin servicios públicos, un padre o una madre sin empleo, un joven sin educación, son personas más vulnerables y de eso se aprovechan los violentos. Ahora bien, con el sector de la construcción hemos ido mucho más allá, no solo generando oportunidades en estos aspectos concretos, vivienda, empleo y educación, sino también algo muy importante, dinamizando la economía. La coyuntura internacional es compleja. Algunos de nuestros vecinos están en crisis y hemos tenido que sortear esta situación. Creo que el ministro de Hacienda les hizo una exposición sobre este punto. Y en Colombia no solo hemos evitado un escenario de crisis, sino que hemos mantenido un desempeño que muchos califican de notable, creciendo por encima de las economías más grandes de América Latina. Y no lo decimos solo nosotros, sino que lo ratifican los organismos internacionales. Así lo hizo esta misma semana, ayer, el jefe para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, quien después de analizar el desarrollo de nuestra economía, concluyó que Colombia se ha defendido mejor de los choques internacionales que cualquier otro país de América Latina, y resaltó la oportunidad con que hemos emprendido los programas masivos de construcción y de infraestructura. Y esto demuestra que las medidas tomadas han sido efectivas y nos estimula a continuar por ese sendero de la responsabilidad y al mismo tiempo de la generación de oportunidades. Los que más sufren con las crisis económicas son los pobres, porque lo primero que se recorta del presupuesto son los programas sociales, la vivienda, la educación, hasta la salud se ven afectadas. Y nosotros, por fortuna, hemos encontrado en el sector de la construcción un socio ideal para ejecutar
una política anticíclica que nos permite jalonar la economía y al mismo tiempo seguir beneficiando a los más pobres y a la clase media. En los últimos 5 años, el sector de la construcción de edificaciones ha crecido, ustedes lo saben mejor que yo, a una tasa promedio anual de 8%. Y en el primer trimestre de este año creció casi el 11%, como lo mencionaba Sandra. Solo con nuestros programas de vivienda hemos promovido que los colombianos compren casa o apartamento por un valor que supera, óigase bien, los 30 billones de pesos. Díganme si eso no es dinamizar la economía y contribuir a que sigamos creando oportunidades para los colombianos. Y la perspectiva es aún mejor, pese a la discrepancia que sostenemos con la doctora Sandra Forero, quien no ha dejado de contradecirnos. Me da pena decirlo acá, pero esa es la verdad. Mientras nosotros calculábamos que el sector edificador crecería al 9% este año, Sandra ha insistido en que va a crecer alrededor o incluso más allá del 10%. Y yo ya le di instrucciones al gabinete de declararnos derrotados y de no pelear más con Sandra por esa cifra. Sobre la reforma tributaria, que es un tema del mayor interés para todos, permítame darles las siguientes certezas. Lo primero es que desde que llegamos al gobierno nos propusimos ser fiscalmente responsables. ¿Y eso qué quiere decir? Actuar con responsabilidad. ¿Para qué? Para mantener la confianza que es tan importante en nuestra economía, en Colombia, en nuestro futuro, y para evitar esas crisis que los que más golpean, como lo dije, son a los más pobres y a los derechos fundamentales de la gente. Lo vivimos, lo viví yo personalmente cuando fui ministro de Hacienda hace 15 años. Y por eso sacamos adelante la ley de la regla fiscal, la reforma constitucional que introduce el criterio de sostenibilidad fiscal, que nos permite presentar lo que se llama un incidente fiscal ante las propias Cortes, si algún fallo tiene una repercusión fiscal, y ya hicimos uso de ese incidente fiscal hace unos días. Y este concepto de sostenibilidad fiscal es un concepto de responsabilidad en las finanzas públicas que va a trascender este gobierno y se debe convertir en una práctica de Estado, en una política de Estado, una iniciativa que, por cierto, el mundo entero ha dicho que es un ejemplo. Y en ese propósito, una reforma tributaria estructural es necesaria. Y nuestro objetivo es que sea aprobada este mismo año, necesitamos que sea aprobada este mismo año, el Congreso lo sabe, bajo unos principios básicos que compartimos con la comisión de expertos, que sea una reforma equitativa, progresiva, simple y eficiente. Puesto en otras palabras, nuestro propósito es corregir un sistema que hoy es demasiado complejo, en muy buena parte injusto, porque muy pocos pagan demasiado y hay demasiados que o no pagan o pagan muy poco. Y ahí está el espíritu de la reforma. Y pueden estar ustedes tranquilos, Sandra y todos ustedes, empresarios de la construcción. Lo que queremos es seguir estimulando la inversión, seguir mejorando nuestra competitividad, también desde el punto de vista tributario, justamente para que sectores como el de ustedes sigan dinamizando la economía. Yo soy consciente de que quienes pagan sus impuestos hoy están pagando demasiado. La cifra que usted mencionó, Sandra, es una cifra de la cual somos conscientes en el gobierno, creo que en el Congreso también, y por eso tenga la seguridad de que
esto va a ser más competitivo la acción empresarial, no solamente de los constructores, sino de los empresarios en general. Con los constructores nos queda aún mucho trabajo por hacer para cumplir las metas que nos propusimos desde aquí al año 2018. 450.000 nuevas viviendas y que los proyectos tengan los mejores equipamientos, desde parques, desde colegios, hasta puestos de salud, estaciones de policía. Ustedes también nos van a ayudar a generar, junto con los otros sectores de la economía, 1,5 millones más de empleos, a construir acueductos para 2,6 millones de personas adicionales y alcantarillados para 2,9 millones también adicionales, que aún no cuentan con estos servicios básicos. Y en el cumplimiento de estas metas, y para que la vivienda siga siendo el motor de la economía, es de la mayor importancia el tema central de este Congreso, el poder de construir ciudades de calidad. Las ciudades son protagonistas de la economía mundial y debemos hacer desde las urbes apuestas económicas sostenibles. Necesitamos de ciudades que generen oportunidades, que generen mejores condiciones de vida para todos los habitantes. Y en ese sentido valoro y felicito mucho la firma en este Congreso del acuerdo por la construcción de ciudades de calidad, con el objetivo de que trabajemos juntos entre 18 alcaldías de las ciudades capitales, Camacol y el Gobierno Nacional. Esta es una oportunidad para que planeemos el crecimiento de nuestras ciudades con una visión de largo plazo, para que gestionemos el uso del suelo de manera efectiva y oportuna, para que les garanticemos a los ciudadanos el acceso a los servicios públicos, pero también a colegios, a parques, a hospitales. Los territorios y particularmente los alcaldes que hoy firmaron este acuerdo cuentan con todo el apoyo del Gobierno Nacional. Lo hemos discutido y lo tienen. Y a esto se suma, muy importante también, el programa de ciudades sostenibles que adelanta Findeter sobre una iniciativa del BID para apoyar el crecimiento sostenible, es decir, ordenado, a escala humana, respetuoso del medio ambiente, con generación de oportunidades desde nuestras ciudades. Ya están vinculadas 12 ciudades intermedias a este programa y esperamos dejar para el año 2018 a 16 ciudades en total avanzando en esta iniciativa. Así pues, amigos constructores, les hago una invitación. Hagan uso de nuestra oferta, de los programas de vivienda para diferentes sectores, de los planes de agua potable y saneamiento básico, de la asistencia técnica y financiera para estructurar APPs de desarrollo urbano y equipamientos sociales, del acompañamiento que brindamos para articular sus planes de desarrollo municipales con el Plan de Desarrollo Nacional. Y sigamos construyendo juntos, con alcaldes y gobernadores, con Camacol, sus afiliados en el sector financiero, este nuevo país en paz. Dije antes que el que nada tiene, nada pierde. Pues démosle a los colombianos una vida que no quieran perder, con vivienda digna, con empleo, con educación. Démosle a los colombianos nuevas oportunidades para vivir en armonía, en una Colombia sin conflicto, sin guerra. Démosle a los colombianos y construyámosla con nuestras manos esa paz que tanto, tanto añoramos. Yo quisiera terminar, querida Sandra, aprovechando este auditorio tan exclusivo y tan importante, hablando del tema que sé que a ustedes todos les concierne, les interesa mucho, usted lo mencionó, y para darles certezas. A veces uno analiza qué está pasando en el país. Los constructores les va muy bien, los empresarios les va bien, la economía
no está tan bien como estaba antes, pero está mucho mejor que el resto de la región. Pero la gente tiene la sensación de que no, que va mal. Hay un ambiente de pesimismo. Y yo creo que eso se debe a una palabra que usted mencionó 3 veces, a cierta incertidumbre, que no hay certeza sobre ciertos aspectos. En el manejo económico, no voy a referirme a él, creo que el ministro les dio unas pautas, sabemos perfectamente para dónde vamos. Tenemos un plan clarísimo, tenemos el puerto de destino, hemos tenido tormentas, hemos tenido mar picado, la región está convulsionada, pero hemos respondido a esas tormentas con políticas claras, políticas oportunas que están dando resultados. Y tengan ustedes la seguridad de que el gobierno en materia de política económica tiene un camino clarísimo, que con la reforma tributaria se va a fortalecer y que ahí nadie nos va a desviar. Y el otro gran interrogante es el de la paz. ¿Qué nos va a traer esta paz? Usted mencionaba, Sandra, una serie de puntos que aquí los anoté y quisiera hacer referencia a ellos brevemente. El respeto por la propiedad privada, el respeto por la libre empresa. Tengan ustedes la seguridad de que lo que se ha negociado y se va a negociar, y falta muy poco en materia de lo que se va a negociar, nada tiene que ver con cambio en las reglas de juego de los empresarios, de nuestra política económica, de nuestras instituciones como las conocemos. Todo lo contrario, si hay algo es un fortalecimiento de nuestra institucionalidad, porque un país en paz es un país que tiene la oportunidad de fortalecer mucho más sus instituciones. Y yo aquí en este mismo recinto, en la asamblea de Camacol, hace 5 años les dije, tengo este sueño, pero tengo también muy claro hasta dónde puedo llegar. Tengo unas líneas rojas y las enumeré una por una. Aquí no vamos a negociar la propiedad privada, aquí no vamos a negociar nuestro sistema económico, nuestro modelo de desarrollo, no vamos a negociar a nuestras Fuerzas Armadas, no vamos a traspasar ninguno de esos límites que en cualquier situación como la que estamos viviendo podrían considerarse inapropiados o inconvenientes. Y hoy les digo, 5 años más tarde, que ninguna de esas líneas rojas se ha traspasado un solo milímetro. Y quiero que piensen lo siguiente, el momento en que firmemos, que va a ser muy pronto, las FARC desaparecen. Imagínense este país sin las FARC, imagínense este país sin esa guerra contra ese grupo y todo lo que eso nos ha costado a los colombianos. Usted mencionaba la seguridad. Mucha gente dice, es que el gobierno no le está poniendo bolas a la seguridad, es que esta paz nos va a traer más inseguridad, como sucedió en El Salvador, como sucedió en Guatemala. No, es todo lo contrario. Primero, como lo dije desde el principio y como lo establecí como línea roja, no hemos ni siquiera discutido, no hemos permitido que se discuta el futuro de nuestras fuerzas militares, de nuestra policía, allá en La Habana, en la mesa de negociación. Eso es lo primero que cualquier grupo insurgente pone sobre la mesa y nosotros dijimos, eso no lo discutimos. Y no vamos, como dicen algunos, a reducir a nuestras fuerzas a su mínima expresión. Todo lo contrario, las vamos a fortalecer aún más, porque las necesitamos. Vamos a necesitar más policías, vamos a necesitar una capacidad para poder ocupar todo el territorio que hoy todavía no ocupamos como Estado. De manera que ahí no hay ningún peligro de que repitamos el ejemplo de El Salvador o de Guatemala, que lo primero que hicieron fue precisamente desaparecer o reducir sus fuerzas armadas. Y fíjense en lo siguiente, nosotros tenemos dedicados a combatir esta guerra, congelados en ciertos sitios del país,
protegiendo nuestra infraestructura, nuestros oleoductos, o allá en las selvas del Caguán, muchísimos, miles de soldados y policías. Solamente en las selvas del Caguán tenemos 14.000 soldados que vamos a poder reubicar y darle más seguridad a los ciudadanos de a pie, más seguridad rural, más seguridad ciudadana a todos los colombianos. Ese es un plan y un esquema que tenemos clarísimo y lo hemos tenido desde el principio. Usted pedía información que en la medida en que podamos ir avanzando, que vayamos informando. Eso lo hemos querido hacer. Los acuerdos han sido publicados, están en las páginas de internet, pero como no hemos cerrado totalmente el círculo y como hemos dicho desde el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado, mucha gente y sobre todo muchos críticos del proceso dicen no, todo lo que ha hecho el gobierno pues lo está tergiversando porque lo peligroso, donde nos van a vender, donde van a entregarle el país a las FARC y al comunismo y al castrochavismo es al final, porque este presidente con tal de firmar la paz va a entregar todo. Pues les voy a decir que tenemos totalmente claro qué hemos acordado hasta ahora y lo que hemos acordado ya se conoce. Hemos acordado, lo mencionó Sandra, el desarrollo rural integral, que no es nada diferente a lo que tenemos que hacer con el campo, con o sin FARC. Más bienes públicos, más carreteras, más proyectos productivos, más crédito. Y la oportunidad inmensa de poder desarrollar la mitad del país que hoy está improductivo. El segundo punto, la participación política, no es nada diferente a fortalecer y modernizar nuestra democracia, que es algo que todas las democracias del mundo hacen permanentemente, porque son sistemas imperfectos. Las democracias tienen que irse acoplando, como cualquier institución, a las nuevas condiciones, y eso es lo que estamos haciendo, poniendo en marcha un estatuto de la oposición, que no lo hemos podido acordar desde la Constitución del 91, dándole representación a ciertas zonas que por virtud del conflicto no han sido representadas adecuadamente en ciertos escenarios de decisión. Es decir, lo único que ahí estamos acordando es un fortalecimiento de nuestro sistema democrático. El tercer punto, el del narcotráfico, que para mí es uno de los más importantes. Se les olvida que llevamos 40 años luchando contra este flagelo que ha sido el principal combustible de todas nuestras desgracias en materia de violencia. Todos los grupos ilegales que han surgido en este país se financian con el narcotráfico. Y nosotros pusimos ese punto como un punto específico porque lo vivimos, personalmente lo viví. Cuando combatíamos el narcotráfico, los cultivos ilícitos, nos encontrábamos con el poderío militar de las FARC recibiendo a nuestros soldados y nuestros policías con francotiradores, con minas antipersonal, con un costo altísimo. Erradicábamos 20, 30, 100, 200, 1000 hectáreas y como no podíamos quedarnos en esas zonas alejadas, tenían que retirarse, el Estado no podía llegar porque eran zonas de conflicto y al otro día volvían a sembrar la misma coca y más productiva. Por eso en 40 años no hemos podido dejar de ser los primeros exportadores de cocaína a los mercados mundiales. Vergonzoso, sí, y una realidad también, pues tenemos por primera vez la oportunidad de corregir esa situación, porque ya hay un acuerdo donde las FARC rompen todo vínculo con esa fuente de financiación que ellos reconocen que sí la utilizaron y que ahora nos van a colaborar para la sustitución de cultivos. Y ya les quiero dar esa información. Hoy se hizo el primer acuerdo de un plan piloto para poder sustituir una zona importante de cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Eso fue esta mañana. El cuarto punto,
el tema de las víctimas, sus derechos a la verdad, a la reparación. Llevamos ya 600.000 víctimas reparadas. Me preguntan, ¿y por qué comenzó usted a reparar víctimas antes de finalizar el conflicto? Porque tenemos tantas víctimas que si queremos hacer una paz estable y duradera, tenemos que comenzar a curar esas heridas, a que cicatricen, si queremos que la paz sea duradera. Y por eso comenzamos hace más de 3 años a reparar las víctimas. Y la justicia, que aquí dicen que es que va a ser una paz con impunidad. ¿Cuál impunidad? Primera vez en la historia de cualquier resolución de un conflicto armado en cualquier lugar del mundo, donde una guerrilla acuerda una justicia para entregar las armas y someterse a esa justicia. Eso nunca había pasado. Por eso la comunidad internacional, entre otras muchas razones, dice, esto que está sucediendo en Colombia es admirable. Eso nunca había sucedido. Y se someten a esa justicia, ¿quiénes? Los máximos responsables de los crímenes de guerra y lesa humanidad. Y cumple con todos los estándares nacionales e internacionales. Aquí no va a haber impunidad, todo lo contrario, es una paz donde va a haber la aplicación de la justicia. A esos máximos responsables se les va a investigar, juzgar, condenar y sancionar. ¿Cuál impunidad? De manera que en eso ya tenemos eso negociado. Ya hemos avanzado muchísimo en la dejación de las armas y vamos a tener una fecha cierta en donde las FARC van a tener que entregar hasta la última pistola. ¿Y que quién va a garantizar eso? Pues ni más ni menos que la comunidad de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, en un acto realmente sin precedentes, porque nunca había aprobado una resolución tan rápido en forma unánime. Allá estaremos verificando los acuerdos, sobre todo el de dejación de armas y cese al fuego. Porque todavía muchos dicen que es que las FARC no van a entregar las armas. ¿Cómo se les ocurre que el gobierno va a negociar un acuerdo de paz donde las FARC se queden con las armas? Que la refrendación fue algo que también fue línea roja. Yo les prometí a los colombianos, este acuerdo de paz lo someteré al pueblo colombiano para que me diga si hice bien o hice mal, si hice una buena negociación o una mala negociación. Y eso lo voy a cumplir. ¿Y cómo se va a cumplir? A través de un plebiscito. ¿Que por qué no hacemos un referendo? Porque un referendo, de acuerdo a la Corte Constitucional, tiene que ser dividido por cada tema. Imagínense ustedes todos los temas que hay en este acuerdo, sometidos uno por uno a que los colombianos digan sí o no. Se vuelve totalmente imposible, impráctico. Una constituyente no es una forma de refrendación. Entonces, por sustracción de materia, llegamos al plebiscito, que es un sí o no, y vamos a tener que hacer una amplísima divulgación de los acuerdos apenas los terminemos, para que la gente entienda realmente cuál es el alcance de estos acuerdos, que como les acabo de decir, son alcances totalmente positivos. Aquí no estamos entregando nada de lo fundamental, le hemos construido un puente para que la guerrilla deje las armas y se someta a nuestra Constitución, que han combatido durante 60 años, a nuestras leyes, que han combatido durante 60 años, y podamos el resto de los colombianos vivir en paz. Eso es lo que estamos negociando, nada más y nada menos. El otro día estaba en un foro en el Nogal, allá en Bogotá, y le pregunté a un empresario, ¿qué preocupación tiene? Me dijo, pues tengo una preocupación seria, presidente, que de pronto acabemos como Venezuela. Y yo le dije, dígame, ¿de dónde saca usted eso? ¿Qué de lo que hemos acordado le da a usted pie para pensar en alguna forma que nosotros estamos abonando el terreno o estimulando o abriendo la puerta para que acabemos con Venezuela, como Venezuela? ¿Dónde está o qué? ¿Por qué esa preocupación?
Ah, no, es que es lo que dicen. Es que lo que dicen es lo que ha pasado con este proceso, que han dicho muchas cosas totalmente alejadas de la realidad. Por eso, y con esto termino, Sandra, si ustedes tienen alguna preocupación, si a estas alturas tienen alguno de ustedes una preocupación real, aquí estoy para responderlos, para aclararles. Tengan la seguridad de que lo que hemos hecho y que lo llevamos haciendo hace 5 años y medio ha sido un proceso responsable. Cada paso que hemos dado ha sido un paso analizado, estudiado. Tengo asesores internacionales y nacionales en todos los campos dándome líneas sobre qué hacer y qué no hacer. Por eso este acuerdo se está convirtiendo a nivel internacional en un precedente para la resolución de otros conflictos. A donde uno va, en la comunidad internacional le dicen, esa jurisdicción especial de paz que ustedes crearon, eso no se había visto nunca y va a ser un precedente para otros conflictos. Esa situación que ustedes generaron, que la primera vez que dos partes en guerra acuerdan entre ellas un sistema de justicia en lugar de que se imponga por un tercero, por un poder militar, por Estados Unidos o las Naciones Unidas, eso nunca había pasado. Primera vez que una guerrilla acepta entregar las armas para someterse a la justicia, eso nunca había pasado. Y primera vez que una guerrilla se somete a la Constitución y a las leyes que ha venido combatiendo durante medio siglo. Pero Sandra, si tiene alguna preocupación, si usted ha escuchado algo que usted quiere que yo le aclare, aprovechemos esta oportunidad tan importante que tenemos. No funciona el micrófono. No, presidente, yo creo que usted hoy planteó cosas, como usted mismo los ha llamado los mitos. El tema de la impunidad pesa enormemente en las discusiones de los empresarios. El tema de o quedar como Venezuela o terminar como Salvador y Guatemala. El tema de la seguridad en las ciudades pesa enormemente. Y el sector, digamos que gran discusión que tuvimos en nuestra tal vez última junta directiva, no, en la última junta directiva. Y es qué puede pasar con el sector, qué puede pasar, no mirándonos de manera egoísta, pero sí diciendo, pero ya lo planteé yo, cuáles son las condiciones. Hay una cosa que usted insistió ahorita mucho, decía, lo que está, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Tal vez ese marco abre para dar como las incertidumbres frente a la impunidad, pero ya lo aclaró, porque fue una cosa que se debatió o se planteó en la Junta, como ese posconflicto y el costo del posconflicto que finalmente hace parte un poco de la dinámica que se tendrá con la reforma tributaria, el cuánto vale eso. Pero usted lo planteó casi en toda la intervención, la impunidad, cómo no llegar a tener estos problemas de seguridad urbana, lo que pasó en Salvador, lo que pasó en Guatemala, el sector en sí mismo, el empresariado, el modelo económico, que sea una cosa que se mantenga, que no estaba en sus líneas rojas, pero como le digo, hay tanto mito que uno de esos es, vamos a quedar como Venezuela, y partiendo de que se está cambiando el modelo económico. Por eso, pero ¿de dónde parten? ¿De dónde sacan que estamos cambiando el modelo económico? Todo lo contrario. Estamos es fortaleciendo nuestra institucionalidad, porque un país, como lo decía, con un conflicto armado, por definición es un país que no tiene la institucionalidad tan fuerte como un país normal. Entonces vamos a tener mucha más certeza, vamos a tener mucha más inversión. Hay muchos empresarios, muchísimos, que hoy están listos a invertir en Colombia y que no han invertido porque Colombia es un país en la lista de países con conflicto armado. Hay muchísimos turistas que no vienen a Colombia simplemente porque somos un país con conflicto armado. El travel warning de Estados Unidos, que nos tienen todavía
lo hacen porque somos un país todavía con conflicto armado. A propósito de Travel Warning, ya en los próximos días va a salir, se va a firmar el procedimiento a través del cual se va a lograr que los empresarios colombianos puedan ir y no tener que hacer cola en la inmigración americana, sino presentar el pasaporte y entran a Estados Unidos sin ningún problema. Eso se va a hacer en la próxima semana, la Cancillería y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Eso lo que significa es que la actividad económica va a tener un crecimiento y eso inexorablemente va a beneficiar a su sector. Cuando la gente tenga más ingresos, más oportunidades de empleo, cuando venga más inversión, eso se va a traducir en más demandas para más casas, más vivienda, y eso tiene un círculo virtuoso. Y ese es el efecto que espero tenga este proceso de paz. Todos los analistas han hecho todo tipo de proyecciones. ¿Cuánto más podrá crecer? Ninguno dice que vamos a crecer negativamente. Unos dicen que 0,5% y otros dicen que en algunas zonas del país hasta 8 o 10%. Y es cierto porque hay zonas del país donde nunca ha llegado el Estado. Y allá llegaremos con actividad económica, que es como el Estado tiene que llegar para dar oportunidades. Entonces, lo que a mí me produce a veces curiosidad es ¿de dónde puede uno deducir que algo de lo que hemos negociado puede acabar generando una dinámica que nos lleve a una situación como la de Venezuela? En ninguna parte. El modelo económico no está en discusión, nunca ha estado. Que ellos digan, nos quisiéramos un país marxista-leninista, porque todavía piensan en esos términos. Pues le hemos dicho, si ustedes convencen a los colombianos, y los colombianos son tan torpes de creer que esto es lo que conviene, pues, como dicen los países, se merecen los gobernantes que eligen. Pero en ningún momento estamos pactando nada que tenga que ver con un cambio en nuestras reglas de juego. Esa política económica que hemos tenido, que ha sido exitosa, pero tenemos que refinarla, volverla más competitiva, amigable a la empresa privada, amigable a la inversión, todo lo que hemos venido haciendo. Acuérdense ustedes, señores constructores, hace 16 años, cuando estuvimos aquí en una asamblea de Camacol, yo era ministro de Hacienda y estaba en la peor crisis que yo creo que ha tenido el sector de la construcción, la peor, la crisis del UPAC. Y les dije, los necesito porque la construcción va a ser el sector de la economía que nos va a sacar de esta recesión. Estábamos creciendo al menos 4,5%. Y nos sentamos, hicimos una lista de medidas que había que tomar y las tomamos todas. Y desde entonces, y ustedes me lo pueden decir a mí, desde entonces el sector de la construcción no ha dejado de crecer. Yo creo firmemente que este sector, como decía Curry, es uno de los sectores más importantes por la dinámica que genera y por eso siempre van a tener mi apoyo, siempre van a tener mi respaldo, porque si ustedes les va bien, si ustedes hacen su trabajo y tienen actividad económica, el resto de la economía, ustedes jalonan 32 industrias, 32. Por eso son consentidos por el gobierno, porque sabemos que si ustedes hacen su trabajo, a la economía le va bien y al empleo le va bien. De manera que, y nada de lo que se está pactando va a ir en contra de eso, todo lo contrario, se va a fortalecer. Ustedes van a tener más actividad económica una vez firmada la paz. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.